Bien, vamos a iniciar, hermanos, en la lección número 5 del Espíritu Santo. Vamos a ver la introducción. Si alguien se... Bueno, sentado, no tiene que ponerse de pie para leer la lección, solamente si leen algún versículo, allí sí hay que ponerse de pie. Pero vamos a ver la introducción. ¿Quién lo lee, hermanos? Introducción, por favor. Es de vital importancia conocer la doctrina, pues deben entenderse para no caer en confusión y en una extrema interpretación. Veamos lo que recuerda la palabra de Dios. Exactamente, es importante, hermanos, gracias. Es importante que aprendamos la correcta interpretación de la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando se da demasiado énfasis a la doctrina específicamente del Espíritu Santo, se cae en lo que han caído el movimiento carismático. Extremadamente se le ha enfatizado demasiado a la doctrina del Espíritu de Dios y se ensalza más al Espíritu de Dios que a la primera y la segunda persona de la Trinidad. Es cuando se comienza entonces a enfatizar demasiado en los dones espirituales, en todo lo que tenga que ver con la palomita, ¿verdad? Ustedes han visto iglesias que tienen una palomita. Normalmente son iglesias carismáticas por el símbolo que la Biblia habla del Espíritu Santo, y se toma como símbolo, ¿verdad? Y entonces usualmente se tiende a exagerar ciertos aspectos que tienen que ver con la doctrina del Espíritu de Dios. No estamos minimizando el Espíritu Santo porque Él es Dios. Sencillamente es darle la posición correcta y precisa tanto a la primera persona, a la segunda persona y a la tercera persona de la bendita Trinidad. Es la razón por la cual dice aquí en esta introducción, dice, para no caer en confusión y en una extrema interpretación. Veamos lo que nos recuerda la palabra de Dios al respecto. Bien, vamos entonces, hermanos, a leer, a pasar a la presentación de la doctrina. ¿De qué se trata este asunto? Bueno, vamos a ver allí. ¿Quién puede leer el punto número inciso A? A diferencia del concepto que algunos tienen de la tercera persona de la Trinidad, la Biblia enseña que el Espíritu de Dios es realmente una persona. Exactamente. Dice que a diferencia del concepto que algunos tienen de la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué está esto en la clase? Porque algunos no creen que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿es realmente una persona el Espíritu de Dios? Hermano Rosario, ¿qué cree usted? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿El Espíritu de Dios es una persona? Hermana. ¿Okay? ¿Qué dice hermano? ¿Una persona o no es una persona? ¿O es un espíritu? Es un espíritu. Sí, por eso es Espíritu Santo, ¿verdad? Es espíritu, pero es persona. Ahí sí que no. Sí, ya el hermano afirmó ahí atrás. Claro que es una persona. Para poder para poder hablar de la personalidad de un ser, no necesariamente ese ser debe tener un cuerpo. Sencillamente debe tener tres elementos: la capacidad de sentir, la capacidad de pensar y la capacidad de decidir. Intelecto, sentimientos y voluntad. Así que dice la primera parte, a diferencia del concepto que algunos tienen de la tercera persona de la Trinidad, algunos creen que el Espíritu Santo es sencillamente un fantasma o es una fuerza activa de Dios, le llaman algunas sectas, pero la Biblia enseña que el Espíritu de Dios es realmente una persona. Vamos a ver con los pasajes bíblicos cómo la Biblia nos reafirma que sí es una persona. Letra B, ¿quién más lo puede leer, hermano? Letra B. Cuando se habla de la personalidad del Espíritu Santo, se está expresando que es porque contiene en sí mismo los elementos de la
Exactamente, gracias hermano. Cuando se habla de la personalidad del Espíritu Santo, dice la letra B, se está diciendo que Él, ¿quién es Él? El Espíritu de Dios, posee o contiene los elementos de la personalidad. ¿Cuáles son esos tres elementos? Ya los acabo de mencionar. ¿Cuáles son? La capacidad de sentir o las emociones. ¿Otro? ¿Mande? La voluntad, que es la capacidad de tomar decisiones. Exactamente. Y número tres, ¿cuál otro? La intelecto, la capacidad de pensar, la voluntad, la capacidad de decidir y las emociones, la capacidad de sentir. Letra, a diferencia, hermanos, de las plantas hablan. Deciden, no, esos son seres impersonales, ¿verdad? Porque no tienen estos elementos de la personalidad o la vida animal. Letra C, ¿quién más, hermano? ¿Quién más? Exactamente. Dice en este punto para aclarar que no es fácil poder definir la personalidad, sobre todo de Dios. Llámese Espíritu Santo, llámese el Hijo o llámese el Padre. ¿Por qué? Porque no podemos definir claramente o no podemos explicar o describir a Dios, porque Dios es Dios, es decir, Él es el creador y nosotros sencillamente somos creación de Dios. Imagínense, hermanos, si nosotros como seres humanos pudiésemos explicar o entender o definir en palabras humanas a Dios. ¿Se puede? Pregunto, ¿se puede definir a Dios con nuestras propias palabras? No, no podemos, no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros somos la creación de Dios. Dios nos ha creado. Y la Biblia dice en Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es decir, nosotros somos lo que Dios ha creado y la creación no puede comprender a Dios. Dice la Biblia, el profeta dijo, porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Amén, hermanos. Amén. No podemos definir con palabras humanas, como dice aquí, se aclara que es difícil definir la personalidad de Dios cuando se habla acerca del ser divino, pues Dios no puede ser medido por patrones humanos. No hace mucho tiempo yo estaba hablando con una persona que viene de un lugar donde solamente se habla dialecto y me decía, explíqueme y hábleme quién es Dios. Entonces yo traté de explicarle con palabras humanas cómo la Biblia describe a Dios. Digo la Biblia porque la Biblia es la revelación de Dios y solamente Dios se puede explicar o definir o describir a sí mismo. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que ir a la Biblia para darnos cuenta cómo la Biblia describe a Dios. Así que hay un pasaje en Hebreos, por ejemplo, que nos dice que Dios es invisible, que Dios es luz, que Dios es amor y muchas cosas más. Y traté de explicarle con versículos de la Biblia así que se me venían a la mente, decir, mire, la Biblia dice esto y esto y esto y así, Él es el creador, Él es el salvador, Él es luz, Él es amor, pero Él es invisible, Él habla, Él piensa, Él siente, y traté de explicarle cómo la Biblia, y me dice, ¿sabe qué? Estoy tratando de entender un poco más, porque mire, de acuerdo a mi cultura y a mis tradiciones, cuando decimos Dios, se nos viene a la mente un mono, porque en nuestro pueblo se adora a un Dios que es un mono, que es un animal. Entonces, cuando usted me estaba diciendo de Dios, a mí se me venía a la mente un animal, la figura de un animal. ¿Sí me doy a entender, hermano? Eso sucede en muchas culturas, pero tenemos que ir a la palabra de Dios para que la Biblia nos aclare a nosotros en nuestra mente tan limitada y finita, porque no podemos entender a Dios, porque Dios es el ser supremo.
¿Sí me doy a entender? Nosotros como hijos podemos describir a otras personas, podemos describir cómo era el carácter de nuestro abuelito, cómo era el carácter de nuestra abuela, o de un tío, o de una tía, o de nuestros hijos, porque somos humanos. Yo les puedo decir, mira, Miriam tiene este carácter, este temperamento, esta personalidad. Les puedo hablar de mi esposa, se la puedo describir cómo es ella, su carácter, su forma de ser, cómo piensa, cómo siente. Pero de Dios, hermanos, no lo podemos definir con esas mismas palabras, solamente vamos a la Biblia, pero la Biblia define a Dios en conceptos que usted y yo los podamos entender. Porque somos humanos. Cuando uno va con el doctor, hermanos, ¿qué le dicen al doctor? Doctor, ¿qué tengo? Ya que le examinó a uno, ¿qué dice? No, pues tiene este problema, así, y le voy a dar este medicamento que se llama fulano de tal, y está combinado con este otro medicamento, y nos da un nombre muy raro, y juntos, bueno, esta combinación va a ser esto, y nos dan nombres de medicamentos que ni uno ni le entiende. Le decimos, oiga, pues ahora hábleme en castellano, ¿verdad? Porque no le entendí nada. Bueno, si Dios nos hablara con el lenguaje divino, no lo íbamos a entender. Entonces Dios tiene que tomar figuras de escenarios que nosotros vivimos constantemente para poder comprender las acciones y las obras de Dios. Bueno, letra D, hermanos, ¿qué más? ¿Quién más puede leerlo? Letra D. Se puede decir que existe personalidad cuando se reúne inteligencia, emociones y voluntad o conciencia de yo y autodeterminación en un individuo en particular. Exactamente, gracias. Lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Se puede decir que existe personalidad en un ser cuando se reúnen inteligencia, el intelecto, las emociones, la capacidad de sentir y la voluntad, la capacidad de decidir. Esto quiere decir que alguien que tiene inteligencia piensa, alguien que tiene emociones siente y alguien que tiene voluntad decide. ¿Okay? Ahora, nosotros, hermanos, tomamos decisiones, tenemos voluntad, ¿sí o no? Sí, de hecho, la iglesia americana que está aquí se llama Sylvan Park, que es la colonia, y luego dice Free Will Baptist Church. Lo que quiere decir free will es libre albedrío, es la traducción correcta en castellano, libre albedrío. Iglesia Bautista de libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Capacidad de decidir. ¿Tenemos libre albedrío los seres humanos? Sí, es decir, Dios nos ha dado la capacidad para poder tomar decisiones nosotros mismos. ¿Por qué venimos esta tarde a la iglesia, hermanos? Al culto. ¿Mande? Porque decidimos venir. Quizás algunos lo obligaron, ¿verdad? Pero la mayoría, yo creo, la mayoría venimos porque decidimos venir. ¿Por qué nos levantamos esta mañana? Sonó la alarma, decimos, hoy no voy a trabajar. Qué rico, ¿verdad? Dice uno, pero voy a hacerme un cafecito. ¿Y por qué nos levantamos y caminamos y nos miramos al espejo y ya medio nos acomodamos el cabello, ¿verdad? Ya nos pusimos de lado, ya nos miramos a ver qué, ¿verdad? Si la camisa seguía con la bolita esta que tenemos aquí, ¿verdad? En la panza, en el vientre. Y ya comenzamos a pensar qué voy a desayunar, qué me voy a servir, qué ropa me voy a poner. Porque tenemos la capacidad de decidir, ¿verdad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque Dios nos ha dado esa libertad o esa facultad de tomar nuestras propias decisiones. Esa es la voluntad. Ahora, vamos a seguir para no abarcar más tiempo aquí, no quiero salirme mucho del tema. Letra, puntito debajo de ese punto, hermanos, al dentro de la página. ¿Quién lo puede leer? Cuando un ser posee, ¿qué dice? Cuando un ser posee los atributos, propiedades, cualidades de la personalidad, entonces esta se puede afirmar de manera incuestionable. Exactamente, gracias, Celi. Dice que cuando un ser posee estos atributos, ¿cuáles? Emociones, sentimientos y voluntad. Dice cualidades, propiedades de la personalidad, entonces esta se puede afirmar de manera incuestionable. Es decir, podemos decir que es una persona, ¿verdad? Letra E, hermanos, ¿quién más? Letra E. Sin miedo, léanlo en voz alta. Características personales del Espíritu de Dios que denotan su personalidad. Exactamente, gracias, hermanos. Vamos a ver 11 aspectos de los cuales la Biblia habla, hermanos, acerca de la personalidad de quién. ¿Estamos hablando de quién? Del Espíritu Santo, exactamente, del Espíritu Santo. Dice la letra E, algunas características personales del Espíritu de Dios que denotan
que realmente tiene una personalidad, es decir, que es una persona. Tengan sus Biblias abiertas para ir buscando los pasajes y rápidamente váyanlos buscando para poder leer y no perder tanto tiempo o no abarcar mucho tiempo buscando y esperando que puedan encontrarlos. Y traten de participar los más. Si usted sabe leer y puede leer, entonces se pone de pie y lee el versículo cuando yo le diga. Ahora, la Biblia nos dice, hermanos, que el Espíritu Santo tiene inteligencia. El Espíritu de Dios es inteligente. En otras palabras, tiene intelecto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tiene intelecto. ¿Qué quiere decir? ¿Mande? Que puede pensar, exactamente. ¿Qué puede pensar? ¿Ustedes y yo tenemos un intelecto? Claro que sí, porque pensamos. Siempre estamos pensando, siempre estamos analizando, siempre estamos viendo, vemos, entran imágenes por nuestros ojos y las capta el cerebro y nos hace recordar, ¿no? Vemos, entramos a un lugar y olemos cierto aroma y nuestro intelecto nos transporta a nuestros recuerdos de nuestra infancia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Verdad que sí, hermano? Es el intelecto, pensamos antes de hacer las cosas, pensamos. Para poder tomar una decisión, pensamos. Para poder definir qué es lo que queremos, pensamos. Dios nos ha dado un intelecto y el Espíritu de Dios, hermanos, piensa. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. ¿Quién lo tiene? Y alguien más, Romanos 8, 27. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino Él es Espíritu del hombre? Sino el Espíritu del hombre. El Espíritu del hombre que está en Él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Exactamente, gracias, hermano. Ahora, aquí el apóstol Pablo, hermanos y muchachos, está hablando, claro, entre muchos otros versículos, ¿verdad? Este es solamente uno de varios. Dice que Dios nos reveló a nosotros su palabra, su voluntad, por medio del Espíritu Santo. Aquí solamente Pablo le dice Espíritu al Espíritu de Dios, pero está con mayúsculas, sabemos que es la tercera persona de la Trinidad. Luego continúa diciendo, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña. Todo lo escudriña. ¿Qué quiere decir escudriñar? Es profundizarse. El escrutinio, escudriñar. Es el ahondarse, el meterse, el profundizarse para investigar qué hay en una cueva, por ejemplo. De ahí viene el término escudriñar, que quiere decir estudiar, involucrar nuestro intelecto, nuestra inteligencia para poder entresacar cierta información. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo tiene inteligencia, tiene intelecto porque Él estudia, Él escudriña. Hay un salmo donde David, no me acuerdo si es el 123 o 139, donde dice, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos y escudriñame. ¿Sabe? Porque la persona, la Trinidad, o Padre, Hijo y Espíritu Santo, como seres divinos, o como un ser divino, tienen este elemento de la inteligencia. El Espíritu de Dios tiene inteligencia. Romanos 8:27, hermanos. ¿Quién más? 8:27 de Romanos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Exactamente, hermano. Y aquí está, hermana, gracias. Aquí está hablando del Espíritu de Dios, porque dice, el que escudriña, dice el versículo 27, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Tiene intelecto. El Espíritu Santo, hermanos, tiene inteligencia. Número 2, tiene voluntad. Primero los Corintios 12:11. Alguien más que no haya leído. Primero los Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Exactamente, gracias, hermanos. ¿De qué está hablando Pablo en el capítulo 12? Está hablando de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Pues aquellas
habilidades sobrenaturales que Dios da a sus hijos para que les sirvamos en la iglesia. Y los dones espirituales, hermanos, dice en la Biblia, dice el apóstol Pablo en particular, que los da justamente el Espíritu Santo. Por eso son dones espirituales. La palabra o el adjetivo espirituales está enfatizando quién es el que los otorga. Es el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué reparte los dones espirituales? ¿Cómo los da? Como Él quiere. ¿Qué quiere decir eso? Conforme a su intelecto, a su inteligencia. Él sabe, Él piensa. ¿Se acuerda que hay una parábola que contó el Señor Jesucristo de un patrón, de un señor que tenía muchos trabajadores y Él se fue? Y antes de irse, a uno le dio 10 talentos, ¿se acuerdan? A otro le dio, no recuerdo las cantidades, podemos decir 10, a otro les dio 5 y a otro ¿cuánto les dio? 1. ¿Por qué 10? ¿Por qué 5? ¿Y por qué 1? El relato nos dice, a cada uno le dio el patrón a sus siervos conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Es decir, ese patrón ese relato, esa parábola, hermanos, nos está hablando justamente de que Dios da capacidades, habilidades, bendiciones o habilidades sobrenaturales también para que le sirvamos a Él, pero Él nos los da de acuerdo a lo que Él sabe que nosotros podemos hacer, de acuerdo a nuestra capacidad. Todos tenemos capacidades, amén, hermanos. No es que, es que tú eres más inteligente. No, todos tenemos la misma inteligencia que Dios le dio al ser humano. Solamente que unos tienen más desarrollados sus capacidades que otras personas, nada más. Pero todos tenemos inteligencia, todos tenemos habilidades, todos tenemos capacidades. Solamente que Dios sabe, porque el Espíritu Santo, como es inteligente, tiene inteligencia, Él sabe de qué manera los vamos a aprovechar. Por eso nos ha dado habilidades o dones de acuerdo a nuestra capacidad. Y dice la Biblia como Él quiere. Porque Él sabe. ¿Para qué te doy 5 si no vas a aprovechar los 5? Nada más te voy a dar 1 porque yo sé que no le vas a hacer ganas y solamente con 1 vas a decir, ya no puedo más, nada más con 1. ¿Sí me voy a entender, hermano? Pero al que le dio 10 dice, no hombre, este tiene la misma capacidad que el que le voy a dar 1, pero el que tiene 10 tiene más, es una persona que sabe administrar su tiempo, sabe administrar lo que tiene y va a avanzar más, pero tiene la misma capacidad, mismas habilidades, pero sabe en base al haber estudiado y haber escudriñado a cada persona quién le pone más esfuerzo. ¿Verdad que sí, hermano? Un día me dijo un hermano, pastor, ¿por qué a mí no me llamó para ayudarles a poner? Estábamos poniendo el tablero de la luz, íbamos a contratar la luz en la iglesia, y yo le dije a un hermano, usted puede venir, y a 2 hermanos, me pueden venir a ayudar, yo voy a salir temprano del trabajo, y voy a llegar por el apagar el tablero, lo van a llevar, y a toda hora ya va a estar en el templo. Tenemos que escarbar allí en la entrada para meter el tablero, hacer mezcla de cemento para echarla, esperar que se seque, porque tal día va a llegar la Comisión Federal de Electricidad a conectarnos la luz, la energía eléctrica ahí en la mufa, hacer la conexión. Así que usted me puede ayudar, y usted, sí, pues yo puedo, pastor, vamos. Lo hicimos en una semana, conectaron la luz, y el domingo me dice un hermano, ¿por qué no me llamó a mí, pastor? Yo tengo ganas de hacer las cosas. Le digo, 1, usted estaba trabajando, usted ya me había dicho que usted no puede salir de su trabajo a tal hora. 1, por eso no le dije. 2, aunque tiene el deseo de hacer las cosas, 1, no podía llegar, y 2, no sabe hacer eso. Los otros 2 hermanos que les dije es porque ya lo han puesto, y porque uno es electricista, y porque el otro es albañil. Entonces yo voy a estar de chalán de ellos. Yo no fui a dirigir esa pequeña obra que hicimos, yo fui a ayudarles a ellos. 1, para que nos enseñara cuánto va de arena, cuánto va de grava y cuánto va de cemento y de agua, para no hacer un desastre con la pequeña mezcla que íbamos a echar, y el otro pues para que nos diga la altura que debe estar el tablero y cosas así. Y yo le iba a ayudar a ellos. Como tenía que hacerse rápido, pues entonces eché manos de aquellos que en ese momento yo sé que podían hacerlo.
Ahora, a usted no le estoy diciendo que no sabe hacer las cosas, pero por lo menos no es su área. Pero al hermano lo ocupé en otra área más adelante y el hermano estaba contento porque se sintió útil en lo que él podía hacer y sabía hacer y tenía tiempo de hacerlo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos da dones y habilidades de acuerdo a lo que Él sabe, porque Él tiene inteligencia, hasta dónde podemos llegar para hacer las cosas. ¿Verdad que sí, hermano? Bueno, vamos a seguir. Número 3, nos dice en la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo, a través de otros elementos de la personalidad, no solamente tiene inteligencia, tiene voluntad, como Él quiere, Él decide de una manera, y Él es Dios, hermanos, Él decide lo que quiere hacer y no podemos cambiarle su opinión. Número 3, Él ama. La Biblia nos habla que el Espíritu de Dios tiene amor y manifiesta amor. Esto nos habla de emociones. ¿Qué dice Romanos 15:30? Ya le ganaron. Por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis, orando por mí a Dios. Exactamente, gracias, hermana. Dice Pablo, les escribe a los hermanos de las diferentes congregaciones de Roma, dice: hermanos, tengo una necesidad, quiero que vayan en oración a Dios a mi favor, pero les dice en el versículo 30, dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué más? ¿Y por qué más? Y por el amor de ¿quién? Del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir el amor del Espíritu de Dios? Es que el Espíritu de Dios tiene esa capacidad de amar, ¿verdad? Ahora, el amor no es un sentimiento, pero produce un sentimiento. Es una decisión. El amar no es un sentimiento, es una decisión. Tiene que ver con la capacidad de voluntad. Nosotros, o el ser humano, decide amar, y entonces, como decide amar, entonces el amor produce una emoción. El error que cometen muchas personas es casarse estando enamorados. Porque el enamoramiento, hermanos, es un estado alterado de las emociones que tiene un principio y tiene un fin. Cuando se está enamorado, no se ven los defectos de la otra persona, solamente se ve lo bueno. ¿Por qué? Porque se está en un estado emocional alterado, ¿no? Una muchacha que está enamorada de un jovencito, y el muchacho está molacho, y cuando se ríe, ¿verdad? Ya se le ven nada más los huequitos. La muchacha no va a ver lo molacho del muchacho, porque está enamorada. ¿Verdad que no? Contrario, le va a ver, mira nomás, parece un sol su sonrisa, ¿no? Ilumina con su oscuridad del huequito, ¿no? O si el muchacho, pues supongamos que tiene dientes, ya otro muchacho, ¿no? Supongamos que ese muchacho, ¿verdad? No le gusta bañarse. Como los franceses, ¿no? En vez de bañarse, pues se pone pequeña locioncita cuando va a salir. Y se baña una vez a la semana o una vez cada 15 días, ¿verdad? Y cuando se mueve, pues ya huele a sudor, o el humor, si es muy fuerte de la persona. Y todo el mundo, ¿verdad? Dice, oye, pues. Pero si la muchacha está enamorada de un muchacho, ella no va a percibir ningún aroma malo. Si sudó, ay, que, ¿verdad? Es su loción, ¿verdad? Huele a hombre. Dice ella. ¿Por qué? Porque está enamorada. Pero al rato que se le pase el enamoramiento, ay, mijito, hazte para allá, ¿verdad? Porque nomás. Entonces ya va a comenzar a verle los defectos. ¿Sí o no, hermano? Y el periodo de enamoramiento, dicen los estudiosos, dura entre 1 año y medio y 2 años, máximo 3. Así que por eso digo que si unos jovencitos están enamorados y deciden casarse porque están enamorados, pues al año, dependiendo, ¿verdad? Al año y medio que se casen, ¿no? Al año y medio se van a desencantar. ¿Por qué? Porque ya les pasó el enamoramiento. Se dejaron llevar por unas emociones y no tanto por la voluntad, por una decisión. Cuando uno decide amar, uno ama a pesar de los defectos que tiene la otra persona. ¿Sí o no, hermano?
Así nos ha amado Dios. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor. Dios nos ha amado y manifestado su amor para con nosotros. ¿Y qué continúa diciendo Pablo? En que siendo, a pesar de tener tantos defectos y el principal, ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no dijo, ay, qué bonito siento por ustedes, ¿verdad? Estoy enamorado de ustedes, o por toda la humanidad. No, Él no sintió bonito. Porque el pecado, hermanos, nos separa de Dios. Pero vuestras iniquidades, dijo Isaías, el profeta, han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios para no oírnos. Pero a pesar de que Dios repele y aborrece el pecado, Dios ha manifestado su amor por nuestras almas, por nuestras personas, a pesar de ser pecadores. Eso se llama, hermanos, amor. Eso sí es amor del bueno. Querer, acercarse, tener afecto, hacer algo por otra persona, entregarse a otra persona, a pesar de saber sus defectos de carácter, a pesar de saber sus debilidades, eso es amor. Y cuando uno casa a alguien, uno les dice, prometes, fulanita de tal, prometes amar a este hombre. Y le dice uno, ¿verdad? En la enfermedad, en la salud, en situaciones, en escasez y en abundancia, y en enfermedad, aunque esté enfermo y esté en coma, y cuando no tengan nada y estén en la miseria, en la crisis, prometes amarlo, es una decisión. Porque cuando vienen crisis, hermanos, emocionales o existenciales o de cualquier otro tipo, en la familia o en el matrimonio, entonces uno dice, pues caray, no sé por qué me casé con este hombre. Bien me decía mi madre, ¿se acuerdan de esa madre? Bien me decía mi mamá, no te cases con este holgazán, no te cases con este coqueto, no te cases con este. Ya me lo decía mi papá, no te fijes en ella, dice el muchacho, no te fijes, ¿verdad? Pero el amor, dice la Biblia, el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, vamos a entrar porque al tema otra vez. Dios, el Espíritu Santo, hermanos, ama. El Espíritu, el amor del Espíritu, dice la Biblia. También, número 4, nos habla la palabra de Dios, hermanos, de que el Espíritu Santo tiene bondad, manifiesta bondad. Nehemías 9:20, por favor. Nehemías 9:20. Maná. Exactamente, gracias hermana. Y tú enviaste, dice la Biblia, tu buen espíritu para enseñarles al pueblo de Dios, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para saciar su sed. Dice tu buen espíritu. ¿Por qué describió Nehemías al Espíritu de Dios con este adjetivo? Buen espíritu, porque el Espíritu de Dios, hermanos, manifiesta bondad. Él es bueno. El Espíritu de Dios es bueno. La Biblia dice que Él nos guía a toda verdad, entre muchas otras cosas. Él es bueno, es bondadoso, manifiesta un elemento de la personalidad. En Efesios 4:30 nos enseña en la Biblia también, hermanos, y nos recuerda que Él siente el Espíritu de Dios. En Efesios 4:30, ¿quién más lo tiene que no haya leído? Efesios 4:30. Efesios 4:30. Exactamente, gracias Eli. Dice el apóstol Pablo a los hermanos, no contristen o no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados cuando fueron salvos. Contristar, dice, no lo contristen, quiere decir que el Espíritu Santo es sensible. ¿Verdad que sí, hermano? Es sensible, tiene emociones. Lo podemos ofender, lo podemos lastimar, lo podemos entristecer. Porque Él es una persona, a pesar de ser espíritu, a pesar de ser invisible, es una persona, siente, decide y piensa. Habla de la tristeza. Número 6, en Gálatas o Apocalipsis 2:7 o Gálatas 4:6, ¿quién tiene esto, hermano? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, y el cual está
en medio del paraíso de Dios. Exactamente, gracias hermana. ¿Qué dijo el hermano Juan, allí, Juan el apóstol cuando escribió Apocalipsis? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla. No lo vamos a escuchar con una voz audible como cuando alguien se le acerca al oído y le está hablando, o como usted está percibiendo o escuchando mi voz. Él le habla a cada uno en particular de una manera espiritual. La Biblia dice que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos convence de que somos realmente hijos de Dios. El Espíritu Santo nos habla, hermanos, a cada uno en particular, a nuestra conciencia, si usted le quiere llamar así, o a nuestro espíritu. No es como algunos predicadores carismáticos están supuestamente predicando a miles de ahí, de repente, espérenme, el Espíritu de Dios me está hablando, a ver, ¿qué? Ok, no, ya, como si fuera una llamada. No habla así, es a nuestro espíritu. Pero Él habla. ¿Cómo le puede hablar el Espíritu Santo a una iglesia, hermanos? Dice ahí Apocalipsis 2, ¿qué fue? 2:7. Si alguno tiene oídos, oiga los que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cómo el Espíritu de Dios le puede hablar a una iglesia? A través de la predicación, exactamente. A través de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿El Espíritu Santo nos ha hablado a nosotros como iglesia, hermanos? Sí, ¿de qué manera? Cuando no hacemos la voluntad de Dios. ¿Como iglesia? ¿Como iglesia alguna vez no se ha hecho la voluntad de Dios? A veces que nos desviamos o queremos hacerlo por otro lado. ¿Toda la iglesia? Como hijos desobedientes. Como hijos desobedientes, pero como iglesia. Porque dice la iglesia. Una cosa, un aspecto es como individuos o como familias desviarnos y ser desobedientes, y otro es como iglesia. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Cómo una iglesia puede desviarse de la verdad? No predicando la sana doctrina. Y se para alguien detrás del púlpito enseñando una doctrina distinta, ajena a la palabra de Dios, y toda la congregación se va. ¿No? Que hay muchas iglesias que se han desviado de esa manera. Ahora que anduvimos todo este año, lo que va del año, buscando templos aquí en Nashville, me di cuenta, hermanos, de algo muy, muy interesante y muy triste y lamentable. Buscaba yo en internet iglesias bautistas y trataba de llegar y buscaba, y luego llegamos a una colonia y de repente me aparecían 2 o 3 más ahí en internet. Íbamos y tocábamos las puertas, le dejaba una carta y trataban de localizar al pastor o a gente que estaba ahí. Pero cuando hablaban o me regresaban la llamada algunos, o cuando podía entrevistarme con algún pastor o algún hermano de la iglesia, ellos decían, ya no somos bautistas, ahora somos una comunidad cristiana, decían muchos de ellos. Afuera el nombre decía, en internet decía Iglesia Bautista Americana, no, Baptist Church, nombre de la iglesia, pero llegábamos y el letrero decía otra cosa. Aquí dice Sylvan Park Free Will Baptist Church. Y eso me llamó la atención. Pero hay muchas iglesias, hermanos, que ya se están desviando de la verdadera doctrina, la doctrina bíblica, la del Señor Jesucristo. Y llega el momento en que ya no quieren llamarse iglesias, ahora quieren llamarse comunidades cristianas. O iglesia de la comunidad, para tratar de identificarse con la sociedad. Cuando la Biblia dice que una iglesia tiene que identificarse con la sociedad o con el mundo. Es el mundo que tiene que buscar a la manera de Dios, las cosas de Dios, no la iglesia hacerse a este mundo. ¿Verdad que no, hermano? ¿O verdad que sí? ¿O no me entendieron? Eso es verdad. Una iglesia puede desviarse de la verdad, hermanos, cuando se amolda a los planes y a los patrones de este mundo y se desvía en pos de falsas doctrinas. Hoy en día hay muchas iglesias donde se está enseñando que todavía existen profetas, que todavía existen apóstoles y muchas otras sartas de sandeces más. Y se desvían de la verdad, y la iglesia completa va y sigue creyendo esas doctrinas, falsas doctrinas, que está desviado de la palabra del Señor. No hay profetas, hubo profetas. No hay apóstoles, hubo apóstoles. Ahora hay predicadores.
cuando la autoridad apostólica, cuando los apóstoles fueron muriendo uno por uno, entonces la palabra de Dios le fue cediendo más autoridad espiritual y más posición espiritual a los obispos o a los pastores, a los predicadores en las iglesias. Cuando los apóstoles estaban comenzando las diferentes iglesias y predicaban, ellos tenían autoridad sobre cualquier congregación. Hasta que ya se estableció la verdadera doctrina, hasta que ya se terminó de escribir todo el Nuevo Testamento y ya se reveló la totalidad del plan de Dios para el ser humano, entonces se acabaron los apóstoles y entonces los encargados de dirigir, de administrar, de gobernar y de administrar una iglesia, pues son los pastores y no los apóstoles. Pero ahora tenemos obispos, tenemos cardenales, tenemos obispos metropolitanos, tenemos una cantidad de puestos y de posiciones fuera de la palabra de Dios. Bueno, lo que una iglesia debe escuchar, lo que el Espíritu Santo le habla. Amén, hermanos. Si el Espíritu de Dios quiere hablarle a una congregación en sí, lo va a hacer a través, como dice la palabra de Dios, como decía el hermano, en una predicación, en un estudio bíblico, en una situación que estemos. ¿Ustedes creen que Dios nos está hablando como iglesia a través de la enfermedad de la hermana Eli? ¿Sí o no? Claro que sí. Y Dios permite, hermanos, muchas situaciones difíciles, humanamente hablando, a una iglesia para que aprenda a hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos fortaleciendo a través del cáncer de la hermana Eli, hermano? Estamos orando más. ¿Sí o no? Porque no orábamos a las 12. ¿Verdad que no? Y no oramos tanto tiempo en ocasiones por los hermanos enfermos. Entonces Dios tiene que hacernos traer algo que no anhelamos, que no deseamos, para que una iglesia despierte. Dios nos habla de esa manera. ¿Verdad que sí? ¿Qué sucede? El mismo caso de la iglesia. ¿Qué sucede cuando nos quitan un templo? Se ora por uno, pero se aprende a anhelar lo que perdimos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Sí. Y no tenemos templo. ¿Dónde nos reunimos? Sí, nos podemos reunir en cualquier lado, pero necesitamos un lugar específico, ¿no? Y gracias a Dios, gloria al Señor, que ya tenemos uno. Prestado, rentado, pero lo tenemos, gracias a Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando vino el imperio babilónico y se le llevó cautivo a su tierra? Se comenzaron a recordar de lo que tenían en Israel y que habían perdido. Hay un salmo que dice, y nos acordaba, cuando llegamos a Babilonia, dice, nos íbamos a los ríos, y ahí frente a los arbolitos, a los sauces que había, ahí junto al río, nos acordábamos de las canciones, de los cantos que elevábamos a Dios. Dice, incluso los que nos habían llevado cautivos nos decían, cántenos aquellos cantos que ustedes estaban cantando cuando nosotros fuimos a conquistarlo. Pero ahora solamente era un recuerdo. Y cuando se tiene un recuerdo, se aprecia más lo que uno perdió. Hay un dicho ya que hasta cliché se toma, ¿verdad? Y que dice, nadie sabe lo que ha tenido hasta que lo pierde. ¿Sí o no, hermano? Porque cuando tenemos las cosas no vemos, no lo disfrutamos como lo debiéramos de disfrutar. Salomón dijo, inspirado por el Espíritu de Dios, en el libro de Eclesiastés, dice que Dios ha creado todas las cosas para que las disfrutemos. No disfrutamos a la esposa, hermano, ni le damos su lugar hasta que se nos va. Y a la inversa. Muchas veces la esposa no aprecia la labor de un marido hasta que lo pierde. Y cuando digo perder, no me refiero al divorcio, me refiero a la muerte. En muchos casos, ¿verdad? No todos. No apreciamos el trabajo que en la compañía que estábamos hasta que nos despiden y lo perdemos. Ay, pues, ¿cuántos beneficios yo tenía ahí? Dice. Pero se quiso abusar del sistema, pero se quiso abusar de los compañeros, pero se quiso abusar del patrón.
¿no? Entonces tenemos que aprender, queridos hermanos y muchachos, a darle gracias a Dios por lo que tenemos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Cuando usted viene a la casa de Dios, hermano, los domingos en la tarde y más tarde, y a la escuela dominical y los jueves, y las reuniones que tenemos en casa, aprecie lo que tenemos, lo que tiene. Porque puede ser que algún día lo podamos perder otra vez. Dios nos libre, pero hay que apreciar. Porque Dios nos quiere hablar. Porque Dios nos quiere enseñar algo. Porque Dios tiene algo dispuesto para usted, para su vida, para mí. Miren, hermano, Dios quiere enseñarnos a vivir de una manera correcta, prácticamente, como cristianos. No solamente en lo espiritual o en lo teológico. Dios quiere orientarnos, Dios quiere enseñarnos cómo poder llevarnos bien con los demás, si es que los demás se dejan. Que a veces no todos se dejan llevarse bien, ¿verdad? Pablo dijo, en cuanto dependa de ti, trata de estar en paz con todos los hombres. Porque muchas veces ya no va a depender de ti. Va a depender de la otra persona. Y si la otra persona no quiere y tú te portas bien, pero la otra persona es déspota, bueno, tú ya cumpliste con tu función, con tu labor, tú ya fuiste responsable, entonces ya no depende de ti. ¿5 o ya? 5, ok, gracias, hermano. ¿Sí me doy a entender? Es aprender a vivir la vida cristiana, es aprender a vivir la vida familiar, es aprender a vivir la vida laboral, es aprender a vivir a socializar con los demás hermanos. Que Dios nos dé esa gracia, esa bendición. Y cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia, hermanos, ¿qué dice la Biblia que tiene que hacer una iglesia? Oír. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y creo que todos tenemos oídos, ¿verdad? Y la Biblia dice, si tienes oídos, oye. Que no te entre por un lado y te salga por el otro, ¿verdad que no? Bueno, vamos a entrar en la parte final, hermanos. Bueno, a finalizar, porque va a quedar pendiente para la siguiente semana. El Espíritu Santo, número 1, tiene inteligencia. Número 2, voluntad. Número 3, amor. Número 4, bondad. Número 5, tristeza o emociones, ¿verdad? Número 6, habla. Número 7, intercede. ¿Qué dice Romanos 8:26, por favor? Romanos 8:26. Exactamente, gracias. El mismo Espíritu intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir interceder, hermanos? Interceder, ¿qué es? Es una de tantas funciones que tiene un abogado, un abogado litigante, ¿verdad? Es decir, el abogado que va y defiende a un acusado en la corte, ¿no? Vamos, pero tú mira, ni hables porque nomás abres la boca y se pierde todo, dice el abogado, ¿no? Nomás acompáñame. Y ven, no digas nada, yo voy a hablar por ti. Y él está intercediendo. Y en ocasiones no vamos a ir, pero él va a ir frente al juez, o va a ir frente a otro fiscal, o va a ir frente a otro abogado, o frente a una compañía, y va a hablar por nosotros, va a dar la cara por nosotros. Dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros, versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles, hermanos. Tenemos muchas debilidades porque no sabemos cómo pedirle a Dios muchas cosas, ¿verdad que no? No sabemos cómo orar muchas veces. No sabemos cómo pedirle a Dios. Un día me habló un hermano hace muchos años y esto lo ilustro. Un día me habló un hermano y me dice, pastor, venga a orar por mi abuelita. Y yo, ya me había dicho el hermano que su abuelita tenía como 90 y tantos años y ya estaba a punto de fallecer. Y me dice, pastor, ¿puede venir a orar por mi abuelita? Le digo, sí. Pues ores, dice, pues para que Dios le dé más vida, que no se vaya a morir. Señor, dije, ¿será lo correcto pedirle a Dios que no se lleve a una señora ya de esa edad? Y dije yo, bueno, sí, dice, le digo, espéreme, tengo ahorita una visita en la casa y estoy viendo aquí unos hermanos, pero déjeme al ratito cuando se vayan, yo voy. Entonces ya se fueron, oré, le dije a mi esposa, voy a ver a la hermana fulana de tal. Y entonces iba yo entrando, cuando iba saliendo el doctor, un hermano de la iglesia. Iba llegando, él iba saliendo con su maletita de doctor y yo iba entrando con mi Biblia de pastor. Entró uno, dijo, no, pues ya no hay nada que hacer.
Le digo, hermano, ¿cómo está la hermana? No, pastor, pues en cualquier rato se nos va a ir, dice. Yo nomás vine porque me hablaron, dice, pero ya la señora ya está por irse, dice. Ya está desvariando, ya. Entonces ya entré, saludé a los hermanos, le digo, ¿dónde está la hermana? Le digo, ahí está en su recámara, me dice, ya voy. Ya le dije al hermano, acompáñeme. Ya estaba la hermana ya acostadita en su cama y pues abría los ojos un poquito, muy débil. Y yo la saludé porque alguna ocasión ella fue a la iglesia y yo pensando, Señor, ¿qué será lo correcto? Pedir. Tenía un montón de enfermedades la hermana. Entonces yo pensaba, le pido a Dios que le quite la diabetes, que le quite la hipertensión, que le quite esos problemas de taquicardia, que le quite esto, que le quite el otro y que eso. O pedirle al Señor que se haga tu voluntad. Pues más bien, ¿verdad? Lo segundo. A veces no sabemos pedir, hermano, dice la Biblia, ¿verdad? Señor, ¿cómo pido? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Es que los hermanos quieren que ore para que Dios les sane, para que le largue la vida y se entienda a los parientes, ¿verdad? Pero pues uno no puede pasar por alto tampoco la autoridad, la palabra del Señor y lo razonable o el razonamiento espiritual, sin ofender a la familia. Bueno, pues dice la Biblia que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es ahí donde cuando nosotros pedimos, Señor, dame una moto porque quiero llegar temprano al trabajo y de volada. Dice Dios, pues ni siquiera sabes andar en moto, ¿cómo te voy a dar que te compres una moto porque te vas a estampar ahí, te van a cortar la pierna? ¿No? Mejor lo que voy a hacer es levantarte más temprano, ¿verdad? Traerte un vecino que tenga un gallo y que el gallo se levante a las 5 de la mañana para que te despiertes y llegues más temprano y no tengas necesidad de una moto, sino de irte en tu mismo carro, pero más temprano. Y se acabó el asunto, ¿verdad? Él intercede por nosotros porque no sabemos pedir como conviene. Vamos a dejarlo aquí, hermanos. La siguiente semana, Dios mediante, terminamos los puntitos, los incisos que nos quedaron y vemos la declaración doctrinal. Para la siguiente semana, el versículo es Efesios 1:13. Trate de aprenderse por lo menos la mitad para la siguiente semana y ya que terminemos la lección, pues la otra mitad, ¿verdad? Sí, para que no se le dificulte tanto. Y hay que contestar también unas preguntas.